damos la bienvenida a nuestro queridísimo Ignacio Peiró, un madrileño de 1980, pero con una dilatada carrera en la diplomacia, en la política. Va a ser el nuevo restaurador de las esencias de la nueva democracia española. Traductor, filólogo, abogado, en fin, autor de más de 10 libros, entre los que destacan Pompa y Circunstancia, que fue cuando yo le conocí aquí en Málaga, porque te invité a través de Fórcola. Es un libro magnífico, es una de las cumbres es el blanco white de la modernidad. Diccionario sentimental de la cultura inglesa, Comimos y bebimos, Notas de cocina y vida, y una conversación con Valentín Puig, la vista desde aquí. Bueno, traductor, ya lo he dicho, de Evelyn Waugh, nos apasiona, de Luis Auchincloss. Yo lo conocí como lector, el prólogo de unos relatos de Luis Auchincloss magníficos, y el prólogo mejor que el propio texto, Rudyard Kipling. En fin, también ha estado al frente de publicaciones como Ambos Mundos, nueva revista digital, El Subjetivo. Fue redactor jefe de Cultura de la Gaceta de los Negocios, vocal asesor del gabinete de presidencia de Rajoy. Tiene diversos premios. Actualmente ocupa la dirección del Instituto Cervantes en Londres, y aún no han llegado a Londres los milicianos, aún sigue él allí. Muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio me cuenta que va a hablar de algo que nos interesa muchísimo. Burrough y Brennan, dos caminantes y una nueva mirada sobre España. Gracias por estar aquí y ahí tienes tu palabra. Yo voy a entrar ya en materia porque, en efecto, hemos ido con un poco de retraso sobre el tiempo y yo tengo aquí para 2 horas y media, por lo menos. Estoy de broma. Bien, bueno, a nadie se le oculta que las grandes figuras del hispanismo británico, de Hugh Thomas a John Eliot, de Paul Preston a Trevor Dodson o Melvina McKendrick, han tenido un peso intelectual indudable en la propia España y en la visión que tenemos de nosotros mismos como españoles. De hecho, es legítimo pensar que muy posiblemente son los hispanistas británicos quienes, quizá junto a los franceses, han logrado ejercer una mayor influencia global como hispanistas. Tal vez por este motivo pueda sorprendernos aún más el saber que al rastrear el origen del hispanismo inglés hay que buscar más entre las filas de viajeros y aventureros que entre las de los historiadores académicos como los que he citado arriba, porque el hispanismo de los académicos solo iba a venir después de la hispanofilia de los viajeros que pasearon por España. Y esto es así, con algún esporádico y frustrado intento desde finales del XVI en adelante, notablemente en el Dublín XVIII, los estudios españoles y el español permanecieron fuera del interés universitario hasta bien entrado el siglo XIX en Oxford. Otras grandes universidades, de Cambridge a Durham, no iban a incluir estos estudios hasta comienzos del siglo XX y siempre después del alemán y el francés. Es cierto que los exiliados Alcalá Galiano y Pablo de Mendívil ocuparon, hacia 1820 y 30, posiciones de importancia en los entonces recién nacidos y desde siempre rivales University College y King's College de Londres. Y de hecho esta cátedra de Galiano, por breve que fuera, ha quedado como la primera en la historia. Galiano, que obviamente era un hombre muy culto y versado en letras, pero sin bagaje profesoral, en su trayectoria londinense iba a ser elocuente de este desarrollo de los estudios españoles en Reino Unido, que comenzaron nutriéndose de hispanófilos para ir luego enrolando y nutriendo perfiles puramente universitarios de hispanistas. En todo caso, y con gran frecuencia, ha habido mucha mezcla también de perfiles, y ahí tenemos a J.B. Trent, que es un gran pionero del hispanismo en Cambridge, que de formación en ciencias naturales no dejó de tener luego un profundo ardor por todas las cosas de España. Desde ese éxito que tenemos ahora, el éxito contemporáneo del español y los estudios hispánicos,
en Reino Unido, cuesta trasladarse a un mundo en que nuestra lengua era, y cito a Anne Frost, un idioma minoritario del que se pensaba que no tenía literatura más allá del Quijote. Valgan unos breves datos. Antes de la Primera Guerra Mundial solo se enseñaba español en 12 escuelas del país. En 1933, si los examinados oficiales de francés rondaron los 56.000, de español fueron menos de 800. En escuelas y universidades, el español sobrevivió con gran frecuencia, también escribe Anne Frost en su Historia del Hispanismo británico, el español sobrevivió con gran frecuencia únicamente por los esfuerzos de algún individuo en solitario, rara vez con la cualificación necesaria para enseñar la lengua. Desde este esplendor académico que vivimos hoy, donde hay docenas, cerca de 60 más universidades británicas en las que uno puede emprender estudios hispánicos, resulta congruente echar la vista atrás para repasar a los pioneros, a todos esos protohispanistas que no tenían más bibliotecas con gran frecuencia que las suyas propias. Y entre otras cosas conviene repasarlos porque fueron ellos, los Borrow, los Ford o más recientemente los Brennan, quienes primero acertaron a codificar la imagen de España en todo el mundo. Quienes la hicieron, entre otras cosas, un país más conocido. España era una gran desconocida en el 19 todavía, más querido, un país amable, en una tradición de entusiastas que perdura hasta nuestros días, con, por ejemplo, los libros de un Chris Stewart, ¿no? Hoy quiero recordar y homenajear a dos de estos hispanófilos, dos caracteres británicos muy distintos. Uno de ellos, George Borrow, quizá el hispanista más pintoresco de todos, otro Gerald Brennan, tal vez el de intuiciones más profundas sobre el ser español. Uno en el 19 y uno en el 20 y el otro en el 20 comparten, en todo caso, el haber sido los hispanistas más populares entre un público exigente, muy difícil como puede ser el de los propios españoles, y por esa razón los he querido hermanar aquí en lo que quieren ser ante todo unas semblanzas literarias por su vida y su obra. En fin, y creo también que este foro, este primer encuentro de hispanistas, esta primera jornada de hispanistas, es una plataforma inmejorable para hacerlo. Entrando ya en materia, vamos a comenzar con George Borrow, ¿no?, que por vocación y por destino tenía que haber sido gitano y nómada, pero su horóscopo lo quiso inglés y del condado de Norfolk. Fue para Menéndez Pelayo un personaje estrafalario y para Azaña extraordinario, lo suficientemente disparatado y soñador, en todo caso, como para tener la humorada de venir a la España de 1830 a convertir a los españoles nada menos al Evangelio. Sus recuerdos, compilados en The Bible in Spain, la Biblia en España, logran confundir la literatura de viajes con una épica de la mistificación, pero también es justo decir que tienen toda la gracia y la viveza de quien afirmó haber pasado los años más felices de su vida en el país más espléndido del mundo. Desde luego, fiar la reputación de un país a este hombre, que fue definido por un pastor metodista de Gibraltar como un tipo raro en hábitos y predilecciones, es un exceso de desatino seguramente propio de los españoles, pero su España de arrieros y venteros, de curas y comecuras, fue la que prendió en la imaginación europea del 19, con una serie de clichés, por otra parte, que arrastramos hasta hoy. Y ni siquiera eso que le reprocha Azaña, que es un fanatismo antipático, nos impide recordar sus andanzas españolas a medias entre la sonrisa, la piedad y una cierta nostalgia. Es fácil imaginarlo, ¿no?, con la estampa del inglés zanquilargo, que camina por Galicia y de pronto se encuentra en Corcubión a un alcalde con el que tiene larga y sabrosa plática, ¿no?, porque el alcalde era aficionado a Bentham, nada menos, en el Corcubión de 1830. En todo caso, algún cariño se iba a ganar Borrow entre nosotros para merecer el apelativo honorífico de los Manolos de Madrid como Don Jorgito el Inglés, que es un nombre bastante adecuado para ese relato suyo de la Biblia en España, que tiene no poco de picaresca también. En cuanto a su origen, hay que decir que su errancia, la errancia de Borrow como un destino, había comenzado muy pronto. Él era hijo de un militar que vivió de cuartel en cuartel, de regimiento en regimiento, y de Inglaterra a Irlanda.
Para Borrow esa infancia fueron los primeros barruntos de una vida de azar que le iba a llevar lo mismo a la Valaquia que a la China, a Rusia, a Marruecos, y sin contar con otros viajes seguramente imaginarios, es decir, seguramente pura mentira e invención suya, a la India o a Tartaria. En todo caso, si ese vagabundeo globalizado, pionero, llama la atención, aún lo iba a sobrepasar su don de lenguas, que no sé si es angélico o diabólico, pero que en todo caso era formidable, porque este don Jorgito no dejó de ser competente en extremo en lenguas no siempre muy frecuentadas, como pueden ser el danés, el hebreo, el griego, el manchú, el armenio o el gaélico. En fin, toda una Babel caminante que, sin embargo, se tendría ante todo por autoridad en la lengua de los gitanos. Su padre iba a aborrecerle, y la juventud de Borrow fue todo lo contrario de lo que iba a ser su edad adulta, una juventud encerrada y triste entre una pasantía y un cucaracheo literario propio de la época, propio todavía de nuestros días, unas traducciones aquí, un artículo allá, nada especialmente sustancioso. Durante varios años se le pierde la pista, no sabemos si entonces está en la India o en Tartaria, y solo va a reaparecer como apóstata de lo que había sido una fuerte militancia atea y reconvertido en apóstol del cristianismo, de un cristianismo muy difuso, una denominación muy vaga, pero en todo caso muy biblista, muy evangélico, nada católico, ¿no? Tanto como para merecer el sello de calidad de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. El siglo XIX fue, como todos sabéis, un gran siglo de misiones, no solo católicas, sino, por supuesto, también de las muy diversas ramas del protestantismo. Esta es una sociedad, pues, de blindaje victoriano puro, que le envió a España en misión especial para predicar a sus gentes y así limpiar, ¿no? Blanquear lo que llamaba las impuras manchas dejadas por el papismo en la faz del país, ¿no? Ese programa de conquista espiritual, dice Azaña, que acaso hoy hiciera sonreír, pero tuvo Borrow algún que otro triunfo proselizante lo suficientemente importante como para envalentonarle y que pudiera decir, proclamar, ¿no? Obispo de Roma, ten cuidado. En fin, el sentido del realismo no fue el mayor don de Borrow, pero de alguna manera la literatura algo iba a ganar con eso. Él iba a entrar y salir de España en diversas ocasiones a lo largo de 4 años, de 1835 a 1839, y entre prédica y prédica no deja de trazar en su diario, en sus papeles, que son la base de la Biblia en España, un cierto monumento personal, ¿no? Él escribe también a favor de un cierto engrandecimiento suyo. Es este George Borrow que, por parafrasear también de nuevo Azaña, subyuga y doma a los animales fieros, recibe la adoración de los gitanos y el temor de los pícaros, a modo de un apóstol que predica la palabra de Dios, pero sin el delirio de la cruz. Parecería que en un principio la coyuntura política pudiera ser favorable, ¿no?, por ciertos aires más liberales de la época hacia esta misión evangelizadora, pero lo cierto es que Borrow, seguramente más por malentendidos que por puras crueldades, terminó con los huesos en la cárcel un par de veces. Y de hecho la colaboración de la autoridad liberalona de la época se resume en lo que le dijo Mendizábal, ¿no? Oiga, déjese de Biblias, déjese de traernos Biblias cuando lo que queremos es pólvora para terminar con los carlistas. En todo caso, sí que iba a contar con la complicidad para sus propósitos apostólicos de 2 liberales anglófilos que habían pasado un tiempo en Londres, habían estado exiliados en Inglaterra, son 2 grandes personalidades, un gran pionero del periodismo español como es Andrés Borrego, y Uso Cirrío, editor y cuáquero, y un mecenas de generosidad
medícea, con todo lo que fueran misiones protestantes, ¿no? Borrow no sabía que en España había habido una tradición de traducción protestante de los textos sagrados, como la versión tan célebre de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y él mandó imprimir la Biblia del Padre Esquío, que es una Biblia tremendamente literalista. El Padre Esquío, que por otra parte era un escolapio de origen greco-danés, que no es moco de pavo, y que eso es una Biblia muy literalizante que a Menéndez Pelayo juzgó abominable y desdichadísima. A mí me parece que es extraordinaria de leer. Y luego el propio Borrow iba a traducir al caló un evangelio de San Lucas, que yo creo que seguramente San Lucas nunca se ha visto en otra, ¿no? para predicar al mundo gitano. Bueno, pues ahí tenemos a Borrow, frugal, como un padre del desierto, misionero por Badajoz, Granada, Málaga, Galicia, la comarca de la Sagra, en Toledo, acompañado por un criado griego que había conocido en Extremadura. Y él nos va dejando aquí y allá a cada paso que da, como decía Pla, emitiendo un informe, ¿no?, sobre la realidad que tiene ante sus ojos, con enorme frecuencia, y no es poco común entre estos viajeros, con una cierta hipérbole, ¿no? Dice que Madrid es la masa viviente más extraordinaria del mundo entero. Y la vista desde el puerto de Mirabete, que está en Cáceres, es uno de los más hermosos panoramas también de todo el globo. Borrow tiene un don para ponerse sentimental con el paisaje, pero destaca en el color local de alguna manera negativo, ¿no? Por ejemplo, tiene para todo el mundo. León es una ciudad vieja y tétrica. Los leoneses, ciegos e ignorantes secuaces de la arcaica iglesia papal, en tanto que los valencianos constituyen un pueblo mal notado por su ferocidad e instintos sanguinarios. De los asturianos afirma no tener nada que decir, salvo, y ahí viene el hachazo, que son tacaños y mezquinos. En todo caso, la tunda mayor se la llevan los andaluces de la clase alta, que son los seres más necios y vanos de la especie humana. Lo que estimará Borrow en España no son esas clases altas, en lo que es otro gran lugar común que es entre estos viajeros, que es alabar la virtud natural del pueblo y lamentar y deplorar lo malvado y lo inútil de sus élites, ¿no? Borrow lo que más estima es precisamente esas clases populares y llega, es una cita literal, llega a apuntar que invariablemente he encontrado en las clases más bajas y peor educadas mayor generosidad de sentimientos que en las altas, ¿no? Él dice que pese a todo, aún hay valor en Asturias, generosidad en Aragón, honradez en Castilla la Vieja, y las labradoras de la Mancha aún pueden poner un tenedor de plata y nívea servilleta junto al plato de su huésped. Él es lo que admira, la altiva independencia del pueblo llano, en uno de los pocos países de Europa, escribe, donde no se mira con desprecio la pobreza y donde la riqueza no es ciegamente idolatrada. Esto, a nada que hayamos tenido un poco de curiosidad, que se supone al público que asiste a esta charla, pues veremos cómo estos comentarios son simiente de unos clichés sobre España, con su lado positivo y su lado menos positivo, que han tenido un recorrido realmente muy fructífero hasta nuestros días, ¿no? En todo caso, él va a tener la propensión natural, al tratar con las gentes de condición humilde, de tener un vínculo especial con los gitanos. Las correrías españolas de Borrow las iba a editar en Inglaterra a instancias de su amigo Ricardo Ford, que es el otro grandísimo viajero de la época, en general un hombre más condescendiente que Borrow,
más minucioso, mucho menos alocado y entusiasta de lo hispánico, pero con no pocos comentarios y reproches, con frecuencia hirientes, que hacer al país, ¿no? En todo caso, fueron un éxito. En 1911 se habían agotado 20 ediciones en inglés y en no pocas otras lenguas cultas, del francés al ruso, y nosotros tuvimos la cierta vergüenza, que se señaló en esa primera edición, de que solo en 1921, casi 100 años después, solo en esa fecha, se tradujo al español, ¿no? Después de tanta vicisitud española y no poca alegría por la feliz acogida de su libro, a Burrough todo le iba a ser luego melancolía y cuesta abajo. Estaba, por supuesto, destinado a reñir con Ford, como riñó con todo el mundo, y pasó sus últimos años sin mucha más compañía que la de las caravanas gitanas que, para escándalo de sus vecinos, dejaba acampar en las tierras que rodeaban su casa. Según Serafín Fanjul, la Biblia en España es un ejemplo inmejorable para iniciarnos en el desfile de desmadrados y peor o mejor informados viajeros que dedican a España sus páginas, entregados 1000 veces a la fantasía. Pero también hay que reconocer que su libro es una página en la historia de la tolerancia, una narración asombrosa por su relieve, por su color y, según dictaminó Menéndez Pelayo, capaz de producir inextinguible risa en el más hipocondríaco leyente. Eso es algo que, por otra parte, la obra de Richard Ford, mucho menos tocado por el humor, iba a conseguir. Y Tom Burns, que habló ayer aquí en este mismo foro, considera que los desatinos de Burrough representan el colmo de los desencuentros que ha podido haber entre el carácter español y el británico. Pero yo creo que, mirado desde hoy, hay algo ciertamente muy hermoso en las andanzas de un curioso impertinente del XIX que quizá hoy, en el siglo XXI, no hubiese pasado de ser un hippie en Formentera. Bien, tras Burrough, quería también hacer una pequeña semblanza de Gerald Brennan, que es un hombre que, sin ser del mundo universitario, sí se ha convertido en un objeto de estudio absolutamente imprescindible para el ámbito académico en lo que tiene que ver con la España del siglo XX, ¿no? Hoy, como todos ustedes saben, reposa en el cementerio inglés de Málaga, pero Gerald Brennan vino a España sin designios más altos que pensar que la vida resultaría barata, que eso es algo que ocurrió también en ciertas clases a principios. Todos conocemos la pasión de los británicos por el Mediterráneo, y entonces él, al ver dónde podía viajar, dijo, pues mira, ahí Granada, Málaga, Andalucía es una zona que tiene una cierta atracción exótica y, bueno, parece que va a resultar barata, y influido también por las lecturas de viajeros hispanófilos, recaló aquí. Pero digamos que no le llamaba nada en principio excesivamente, no había un amor predeterminado por los temas españoles que le atrajera aquí, sino que hubo también un componente de azar. Él acababa de ser condecorado por valor en la Gran Guerra y buscaba dos cosas. Él huía de una Inglaterra anquilosada por sentimientos de clase y convencionalismos rígidos. Esto es una visión que ahora veremos que es muy propia del grupo de Bloomsbury al que él perteneció, y quería pasar simplemente las tardes pues leyendo a Spinoza bajo los naranjos, que no es un mal plan vital. Cuando apareció en la Alpujarra granadina, un hondón entre las sierras como un conservatorio etnográfico auténtico en esa época, llevaba consigo miles de libros y muy poquitas libras. Y llevaba también, ante todo, esa curiosidad que alumbra la escritura, que alumbra la escritura, ¿no? Ya en Yegen, en Churriana o en Alhaurín el Grande, más cerca, ya solamente la guerra civil iba a apartar a Brennan de España, ¿no? Y él, pues con libros que son clásicos,
Clásicos, me atrevo a decir que de algo más que del hispanismo, clásicos de la literatura, como La faz de España o El laberinto español, iba a prestarnos unos ojos extraños para conocernos mejor. Al llegar a Jaén, él anota en sus primeras impresiones, al ver las casas blancas de cal en la ladera, que parecían de Le Corbusier, cosa que, por otra parte, demuestra hasta qué punto estaba en sintonía con lo más moderno de su día. No es un comentario banal, por tanto, denota la modernidad de un Brennan que, si aquí es historiador y cronista muy eminente, en Inglaterra iba a ser considerado ante todo por su asociación con ese elenco glorioso de modernos de Bloomsbury, ¿no? En este caso en su sección de viajeros. Y de hecho, aquí en España iba a recibir la visita de todo lo que va de Strachey a Virginia Woolf, su siempre amada Dora Carrington, y también, por ejemplo, Cyril Connolly, si no me acuerdo mal. Brennan se mantuvo siempre ajeno a las tentaciones de, como dicen los británicos, volverse nativo. Y hay quien ha dicho que sus vínculos puramente españoles, un poco jocosamente, los más sólidos fueron los fornicatorios, pero no por eso perdió el carácter del observador atento y observador excepcionalmente dotado para levantar testimonio lo mismo sobre las adelfas de los barrancos que sobre el comercio de bacalao, las costumbres funerarias o la gestación de la guerra del 36. Con los intelectuales, con sus pares intelectuales españoles, se iba a mezclar poco. Prefirió desde el principio llevar una cierta vida de órbita excéntrica, de escritor sostenido ya por una renta, ya por una herencia, con unos medios que podía controlar. Pero quién sabe si al final esa pequeña voluntaria condición ajena no iba a ser el presupuesto de su libertad para escrutar con mayor independencia al Homo Hispanicus. Leído hoy muchas páginas de Brennan, nos hablan de una España ya perdida. Tienen ese encanto y tienen también esa cierta falta de vigencia, cosas que ya no reconocemos, la reverencia popular totémica por el pan, esos burdeles presididos por una imagen de la Virgen o unos camareros retratados como toreros que hubiesen cambiado el trapo rojo por la servilleta blanca. Ni siquiera es fácil ya reconocerse en un pueblo que, afirma, ha conservado una cierta dosis de anarquía y rebeldía. En fin, Brennan, claro, nos deja boquiabiertos cuando escribe sobre útiles agrícolas que, inalterados desde la Edad del Bronce en tierras donde hoy, bueno, pues hay quizá una autopista de 6 carriles o acelera el AVE. Pero aquí y allá vemos brillar fogonazos de algo que se conserva intacto, que ya no es de la España del pasado y que de pronto nos deslumbra con su vigencia y con su acierto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede poner en duda la vigencia de observaciones como estas? Hay muchas personas en España, dice, que creen que cuantas más veces se diga una cosa, más cierta es. La política constituye uno de los principales temas de conversación. En cuanto uno oía palabras como granuja, bribón o sinvergüenza, sabía de qué se estaba hablando. O una frase realmente definitiva: los españoles no pueden concebir fácilmente que algo que sucede fuera de España pueda afectarles de verdad. En fin, como decía, no pocas veces atina Brennan clamorosamente. Y ese primor de la verdad observada va de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? De lo más pequeño cuando dice que el garbanzo es una bala amarilla que explota en el interior del cuerpo produciendo varios centímetros cúbicos de gas, ¿no? O lo más grande, cuando en la Sacramental de San Isidro, en Madrid, observa el cenotafio de Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés como una irónica reconciliación post-mortem entre las almas de España. Desde luego, los caracteres nacionales no están escritos de antemano y la propia evolución de Brennan en sus largas décadas en España lo confirma. En el año 50, tras una larga ausencia del país, él prologa
escribe en el prólogo de los viajes de la faz de España cómo había encontrado en su camino un país de alma impermeable a los estragos de la guerra, pero todavía sangrante y malherido. Retrata gentes obsesionadas por la culpa, afirma que no hay peor resaca que la que sigue a una guerra civil, y nos habla de los pueblos humillados por la vejación de haber visto destruido su patrimonio. El país se halla entonces, escribe Brennan, bloqueado en un camino que no va a llevar a la prosperidad, escribe, y ni siquiera a cualesquiera condiciones humanamente tolerables. Esto es año 50. De Almagro a Daimiel, de Madrid a Badajoz o a Mérida, Brennan da cuenta de un miedo que se le va imponiendo conforme camina. ¿Qué futuro puede haber para España cuando la misma desaparición de Franco no haría, escribe él en su temor, sino volver a desatar otra guerra civil en forma de venganza? En fin, los males de España, bien enquistados, enormemente complejos, parecen no tener remedio en su pluma, y así lo relata, sin demagogias y en la medida de lo posible en un viajero que no deja de viajar con una cierta carga británica de superioridad cultural, sin prejuicios y sin esos excesos de superioridad cultural. Sin embargo, al cabo de 15 años, Brennan reedita The Face of Spain y la realidad le lleva a reconocer que en ese viejo país irremediable, cito literalmente, ha cambiado todo. Algo parecido, por cierto, le pasaría a Richard Ford después, ¿no? Cuando tras toda una vida diciendo que España era un país que no tenía ningún remedio, pues de pronto se vio que, hombre, algunas cosas sí que eran capaces de mejorar. Es posible que Brennan, visto desde hoy, quede como el último viajero en pos de una España exótica, una tierra extremada, de libertad indómita, destino romántico, ¿no? Y él tiene frases que no hubiesen desmerecido de esos afanes un poco propagandísticos que tuvo Richard Ford, ¿no? Escribe Brennan: el habitante del norte que vaya en busca de sensaciones tiene todas las razones para visitar España. Richard Ford había dicho: no vayan ustedes al río Níger, quédense en España, que está más cerca y es igual de exótico y de inexplorado. Eso pudo ser un desliz, ¿no?, de quien se ganó el afectuoso nombre de don Geraldo y que, sin embargo, pese a esa buena relación con las gentes de España, nunca iba a perder una afiliación intensísima con la cultura, con una cultura de estirpe puramente inglesa, por muy viajada que estuviera, ¿no? De hecho, en sus estudios, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, una historia de la literatura española muy sugerente, pero no siempre cómoda, hay algo en Brennan muy propio de esa tradición culta británica de la literacy, ¿no? Ser un sabio por libre, un erudito fuera de la academia y todavía, como ya he dicho, el último de los viajeros románticos. Es curioso, este hombre que en su juventud pudo haber aspirado a ser un gran novelista, un gran poeta, y que lo que iba a ser es desde luego un enorme lector, cambió todos esos títulos, todos esos destinos por el de príncipe de los hispanistas, no solo porque haya sido el hispanista preferido de los españoles, quizá el más querido, sino también porque en él, quizá por eso lo quisieron tanto los españoles, se veía de un modo muy transparente lo que él escribió, el sentimiento peculiar de tranquilidad y gozo que le inspiraba a España y las cosas de España, y únicamente España. Brennan sabía que un escritor tiene que ser muy rico, muy pobre para poder ser absolutamente libre, y él, naturalmente, pues muy rico no iba a terminar, ¿no? Él terminó anciano. Al final tuvo unos últimos años muy desconocido, ¿no?, entre lo macabro y lo glorioso, desde luego un espectáculo muy español, en un ir y venir de Inglaterra a Málaga,
objeto de pugna entre próceres municipales, embajadores, ministros y los periodistas tomando notas ansiosamente. Era un Brennan que algunos quisieron también convertir en banderín político, porque en buena parte su laberinto español, que había sido prestigiado por su publicación en Ruedo Ibérico, en París, y el veto consiguiente de Franco, lo había convertido en un mito para los sectores progresistas españoles, aunque alguno de ellos quizá no se hubiese tomado la molestia de leer el libro, ni siquiera en diagonal. Yo creo que al Brennan más joven esto no hubiese dejado de parecerle un eterno retorno de lo español, pero esta acumulación de alcaldadas no hace sino refrendar lo que hemos venido diciendo, que de todos los viajeros por ingleses él ha sido tal vez el que más hondo llegó, y por eso hubo tanta pugna por ver dónde reposaba, quién se lo quedaba, precisamente porque era una pugna de amor y de afecto por él. Su cuerpo iba a permanecer donado a la ciencia pues durante muchos años en Formol, como un viaje hacia la que va a ser, que es hoy, la mejor sepultura posible, que es aquí, sobre suelo del cementerio inglés, pero con tierra de todos los pueblos andaluces en los que vivió. Muchas gracias.